Al juicio oral convocada la causa 86-2014, cuaderno 60, que contiene la imputación contra Alex Mesías Bocanegra Meléndez y otros por el delito de corrupción en agravio del Estado. Diligencia que se realiza en la sala de audiencia número 2 del Calle de esta Corte Superior de Justicia. Dirige Fernández Uriarte, calidad de juez en la presente causa, y para registro al parte que van a intervenir se las acreditas. Defensa técnica del ciudadano Tomás Polo Agape. Señor magistrado y señor Ministerio Público, Tomás Marcelo Polo Agape, domiciliado en Caserío de Cunca, Manzana A, lote 10, el DNI 32110480. La renuncia de la defensa por parte del abogado Víctor Hugo Santa María Blanco Gil respecto a un Tomás Polo Agape, pero ya ha sido subsanado puesto que ha designado un abogado defensor, por lo que se tiene que conformar por aceptar la renuncia del abogado Víctor Hugo Santa María Blanco Gil por designar al abogado defensor que ha comparecido a la presente juicio oral convocado en el presente proceso. Vamos a iniciar con su hipótesis que debe presentar el señor representante del Ministerio Público en sus alegatos de apertura. Emitió requerimiento acusatorio contra Tomás Marcelo Polo Agape, José Nestalí Vega Díaz, Alex Mesías Bocanegra Meléndez y Juan Raúl León Flores por la comisión de delito de corrupción. En este juicio oral vamos a probar la responsabilidad y por lo tanto de los hechos y lo que se ha precisado en la acusación, teniendo en cuenta que lo que se ha investigado es respecto a un mantenimiento, como se refiere, mantenimiento del puente Huanchuy en el año 2010 en el distrito de Buenavista Alta. Puente que fue realizado con la empresa constructora Eiffel SAC por la cantidad de 63.859.50 soles, para lo cual la Fiscalía realizó una pericia que se ha determinado una sobrevalorización de 38.652.76 soles. En este caso se le está imputando a Tomás Marcelo Polo Agape en calidad de autor, alcalde de la Municipalidad Distrital de Buenavista en el año 2010, que sucedieron los hechos. Teniendo en cuenta las funciones que él tenía, no cauteló en este sentido el patrimonio de la municipalidad, teniendo en cuenta que se coludieron con la finalidad de que este puente pasara a una exoneración, es decir, se exoneró para el efecto de determinar directamente la contratación de este representante, este sería el señor Juan Raúl León Flores, que es representante de la empresa Eiffel SAC. José Nestalí Vega Díaz, teniendo en cuenta que el proceso de selección necesitamos requisitos. En este caso, José Nestalí Vega Díaz, quien se desempeñaba como jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural y Obras de la Municipalidad de Buenavista, emitió, conforme a sus funciones, 3 informes. Los 3 informes se refieren al informe 151-2010, de fecha 29 de noviembre del año 2010. En este caso tenía que emitir un informe, pero él ha precisado, y conforme hemos obtenido las copias de los documentos, con el mismo número de informe emitido 3, con diferentes presupuestos. En este sentido, el informe 151-2010 de fecha 29 de noviembre del año 2010 fue presentado el mismo día, a horas 10:25, con un presupuesto de 63.942 soles y un plazo de ejecución de 20 días. El segundo documento, que es el mismo informe 151-2010, pero con otro presupuesto, de fecha también 29 de noviembre del año 2010 y presentado al día siguiente, el 30 de noviembre, a horas 11:30, con un presupuesto ahora de 63.859.50 y con un plazo de ejecución de 10 días. Hay otro tercer documento, el informe también 151-2010, con fecha 29 de noviembre del año 2010 y presentado el 30 de noviembre del mismo mes, con un presupuesto ahora de 27.809 soles y con un plazo de ejecución de 15 días. Es decir, si teniendo en cuenta que era urgente, porque la exoneración se hace a través de una necesidad que ya se había presentado en el mes de marzo, teniendo en cuenta que había un requerimiento también en el mes de marzo. La obra se ejecutó en diciembre. En el mes de marzo hubo un requerimiento de troncos, porque lo que se está viendo, que se está hablando acá es un puente hecho de madera. Se compró troncos, se solicitó troncos en marzo y recién se llegado en diciembre, supuestamente para mejorar el tronco. Si era urgente, ¿por qué no se realizó también en el mes de marzo? Supuestamente porque el dinero fue con RDR, recursos directamente recaudados por la municipalidad. En este sentido, este informe coadyuvó con la finalidad de exonerar. Hay que tener en cuenta cuál es la participación también del otro Intraneus.
Alex Mesías Bocanera Meléndez, quien está imputando la complicidad primaria. Él se desempeñó como asesor legal del municipio de Buenavista Alta. Él emitió el informe 026-2010, de fecha 29 de noviembre del año 2010, opinando y recomendando la aprobación de la exoneración de este proceso de selección. Pero para emitir este informe ha tenido que tener a la mano el informe, en este caso, de José Nestalí Vega Díaz, quien es el jefe de División de Desarrollo Urbano Rural, es decir, el informe 151. Nosotros referimos que este informe tiene fecha 29 de noviembre y el informe presentado y subido al SEACE tiene fecha 30 de noviembre. Es decir, antes de emitir el informe, él ya tenía conocimiento. Se sobreentiende que cuando uno hace un informe, tiene que tener los documentos a la mano. Eso no fue así. Conforme a la fecha de recepción de mes de parte del informe presentado y que fue subido a SEACE por Vega Díaz. Juan Raúl León Flores, quien fue el gerente general de la empresa consultora Eifelsac, con el quien se coludieron con los internos y estilos funcionarios de la municipalidad de aquel entonces Buenavista Alta con la finalidad de defraudar al Estado. Puente que costó la suma de 63.859.59 soles y que conforme a la pericia no se ha realizado conforme ha tenido que realizarse. En este caso, la pericia se ha conforme se ha precisado, había una sobrevalorización de 38.652 y no se cumple con todos los componentes que debía tener dicho puente. Por tal motivo, nuestros elementos de convicción que fundamentan esta acusación y este juicio oral, lo que sabemos es la responsabilidad. Tenemos en cuenta el informe técnico, que es el 07, realizado por la jefe de división de dicha municipalidad posteriormente, la que ingresó posteriormente, es decir, de la ingeniera Sheila Mabel Leyendres, con fecha 15 de febrero del año 2011, en la que se manifiestan las diversas irregularidades existentes en dicha obra. El requerimiento 021-2010, de fecha 15 de marzo de 2010, mediante el cual el ingeniero José Nestalí Vega hace las específicas dimensiones de los troncos que serían requeridos en dicha fecha. El informe de fecha 12 de noviembre del año 2010, emitido por el proveedor de troncos, respecto al requerimiento 021, donde se especifican las dimensiones. La orden de compra guía de internamiento número 119 de fecha 16 de diciembre del año 2010, que se refiere al suministro de troncos, comprobante de pago 872 de fecha 29 de diciembre del año 2010. El informe 160-2010 de fecha 28 de diciembre del año 2010 del ingeniero José Vega Díaz, mediante el cual se autoriza el pago y da la conformidad del suministro de vigas de madera. El contrato de servicio de mantenimiento del puente Huanchuy sobre el río Sechín, de fecha 17 de diciembre del 2010, en la que se contrata los servicios de la empresa constructora Eifelsac. Las actas de sesión de consejo, de fecha 29 de noviembre y 15 de diciembre del año 2010, en la que se aprueba la ejecución de dichos servicios. El acuerdo de consejo, de fecha 29 de noviembre del 2010, según el cual se autoriza el mantenimiento del puente Huanchuy sobre el río Sechín. Los tres informes, como les he señalado con antelación, el 151-2010, los comprobantes de pago en este sentido, el comprobante de pago 861, de fecha 29 de diciembre del 2010, mediante el cual se hace el pago a la constructora Eiffel por la suma de 63.859.51 soles, más su orden de servicio 520 de fecha también 29 de diciembre del 2010. La carta orden 10-2010, de fecha 29 de diciembre del 2010, mediante el cual se solicita el pago del cheque girado a dicha empresa. La factura también, de fecha 28 de diciembre del 2010, factura número 001-60. El informe 161-2010, de fecha 28 de diciembre del 2010, de José Vega Díaz, autorizando el pago y otorgando la conformidad del servicio. El informe 01-2010, de fecha 28 de diciembre, del ingeniero Juan Raúl León Flores, quien fue residente y gerente de la constructora Eifelsac. El informe 026-2010, de fecha 29 de noviembre del año 2010, del asesor legal Alex Bocanera Meléndez. Bueno, la solicitud de permiso de José Nestalí Vega Díaz en la fecha del 28, 29, 30 y 31 de diciembre. El acta fiscal mediante el cual se realizó la visita y el informe pericial. Con todos estos elementos de convicción vamos a demostrar la responsabilidad que fue plasmada en la acusación, para lo cual se está pidiendo este Ministerio Público una pena de 5 años. La inhabilitación correspondiente es concluido. Nosotros exigimos respecto al requerimiento número 021-2010, el 15 de marzo del año 2010, el ingeniero José Nestalí Vega Díaz
García, jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad de Buenavista, que pertenece a la ciudad de Casno, realiza el requerimiento de 6 troncos de 13 metros de largo por 1,60 de ancho para el mejoramiento del puente de Huanchul. El mismo que fue registrado mediante el documento de fecha del 9 de abril del año 2010. Para luego, en el mes de diciembre del año 2010, el exalcalde Marcelo Polo Ágape, mediante sesión del Consejo Municipal, aprueba la ejecución de la actividad de mantenimiento de Huanchul sobre el río Sichillo, que se encuentra ubicado en el municipio de Buenavista Alta de la ciudad de Casno. Para tal efecto, procedió a la exoneración del proceso de selección y disponiendo la contratación directa a todo costo con la empresa constructora Eiffel con el importe de 73.859.50 soles. Señor magistrado, en este plenario lo que se va a demostrar es que los acusados en este acto, el señor Tomás Marcelo Polo Ágape, en aquel entonces tenía la función de alcalde, el señor José Luis Díaz, en su calidad de jefe de la División de Desarrollo Rural y Obras de la Municipalidad de Buenavista, en conjunto con el señor Alex Santiago Canela, también en este caso asesor externo de esta municipalidad, se habrían coludido con el señor Juan Ramón León Flores a fin de que realizar la exoneración de este proceso, declarando como un estado de emergencia a fin de dar un mantenimiento, no cumpliendo con los requisitos que establece la ley de control del Estado, lo cual habría generado un perjuicio económico conforme se ha manifestado ya con un informe pericial emitido y que será expuesto ante el escenario, lo cual ha generado un perjuicio económico con una sobrevaloración de la suma de 38.652.76, lo cual, sumado como reparación civil, está poniendo la promotoría de la suma de 2.000 soles, daría un total de 50.652.86 de manera solidaria, de demostrarse la total responsabilidad de los imputados para pagar al Estado. Díaz solicita el mérito al artículo 372, la comisión anticipada del proceso, ¿no? Para lo cual solicito a usted, señor magistrado, que suspenda por un lapso de tiempo a fin de poder llegar a un acuerdo con el fiscal respecto a la reparación civil y el tema de la pena. Polo Ágape. Nuestra posición, señor magistrado, mi patrocinado indica ser inocente de los cargos de que se les imputa, ¿no? Argumentando de que no es responsable, sino su accionar ha sido en mérito a la calidad de alcalde que él tenía, y en este juicio se va a demostrar que su participación que tuvo en el desarrollo de este proceso de selección ha sido meramente actos funcionales, en la cual, en mérito a la documentación, él llevó a cabo una sesión de consejo y los regidores fueron los señores que aprobaron conforme obran en la carpeta fiscal, ellos fueron los que aprobaron esta situación y posteriormente, como titular de la entidad, él suscribe el contrato, pero el desarrollo de la ejecución del mantenimiento del puente antes mencionado es netamente del comité, netamente de las personas encargadas en el desarrollo y meramente su participación como alcalde solamente fue en la sesión y en la suscripción del contrato. El Ministerio Público en ningún medio de prueba que trae a juicio podría demostrar la colusión que ha habido entre mi patrocinado y el extraneus y los demás coimputados. En el juicio se va a demostrar durante la secuela de las audiencias la inocencia de mi patrocinado teniendo esta posición, señor magistrado. Bueno, y habiendo escuchado sus alegatos de apertura del referente del Ministerio Público, desindica a mi patrocinado que él supuestamente se habría coludido en este caso con los otros co-investigados a fin de hacer un agravio económico, en este caso a la Municipalidad Fiscal de Buenavista Alta, de lo cual el señor magistrado no ha ocurrido exactamente así. Lo que pasa es que, y escuchando sus alegatos del Ministerio Público, ellos manifiestan de que por haber emitido un informe jurídico y porque posteriormente el informe que había solicitado
el gerente de ese momento, en este caso el señor Nectalí Vega, supuestamente había ingresado el día 30 y mi patrocinado, él supuestamente ha hecho un informe con fecha anterior, cosa que no es así, porque sí existe un informe que había ingresado a las 11:30 por parte del señor Nectalí y posteriormente mi patrocinado ese mismo día emite ese informe, pero en base de ese informe, número 29, de fecha 29 también, por lo que de acuerdo al transcurso de las audiencias demostraremos que mi patrocinado es inocente de la justicia. La defensa de Juan Raúl León Flores, esta defensa, señor magistrado, pues vamos a postular una teoría absolutoria en tanto y en cuanto consideramos pues de que el patrocinado no haya tenido mayor participación de este supuesto acto colusorio que ha manifestado el Ministerio Público. Vamos a demostrar, señor magistrado, en el juicio de que la supuesta pericia que nos señalaría que también habría una supuesta sobrevaloración tampoco es cierta, en tanto y en cuanto, pues, señor magistrado, los requerimientos que se habían solicitado, realizado para la ejecución de este servicio, como es el puente Huanchuy o el mantenimiento del puente Huanchuy, señor magistrado, pues se habrían realizado en función a ellos. Asimismo, señor magistrado, vamos a demostrar de que a pesar de que fue un servicio para su mantenimiento de este puente, el cual pues no tenía una garantía más de un año, hasta la actualidad existe. Por lo tanto, pues, señor magistrado, eso también sería una prueba pues, de que el servicio habría sido realizado de manera eficiente y no habría pues, ningún acto colusorio que el Ministerio Público pueda determinar durante la etapa de juicio. No obstante, señor magistrado, luego de haber conferenciado también con el patrocinado previo a la instalación de este juicio oral, también en caso su judicatura y el Ministerio Público esté presto a realizar o llegar a un acuerdo por la conclusión anticipada conforme lo establece el artículo 372 del Código de Procesal Penal, también el patrocinado estaría presto pues, a dicho salida alternativa. Gracias. Señor procesado, les voy a indicar cuáles son sus derechos que ustedes tienen en calidad de imputados. Tienen derecho, en primer lugar, a contar con un abogado defensor de su libre elección, derecho que lo vienen ejercitando al estar presentes sus respectivos abogados. Han escuchado ustedes atentamente la imputación que les hace el Ministerio Público respecto al delito de colusión. Al respecto tienen derecho de pronunciarse libremente, o también tienen el derecho de guardar silencio. Si optan por guardar silencio, no será tomado en su contra. Tienen derecho ustedes de declarar libremente, derecho de poder conferenciar y preguntar con sus respectivos abogados las cosas que ustedes entiendan o las que consideren conveniente, obviamente siempre y cuando no se paralice la presente audiencia. Le pregunto, señor Bocanegra Menéndez, si me entendió los derechos que le acabo de indicar. Sí. Señor León Flores. Sí. Señor Vega Díaz. Sí. Y señor Polo Ágape. Sí, señor magistrado. Muy bien, les hago conocer también los alcances de la figura procesal que han invocado algunos de los abogados defensores, como es la salida alternativa referida a la conclusión anticipada, que en el caso de que ustedes acepten de manera voluntaria su responsabilidad en el delito, se les puede rebajar la pena hasta en un séptimo, les va a permitir a ustedes negociar el establecimiento de la misma con el señor fiscal, así como la reparación civil con el señor procurador, y concluiría los debates orales. Eso quiere decir que concluiría el juicio. Consulten cada uno con sus respectivos abogados para ver los que han considerado esa posición, si se reafirman en esa salida alternativa, y los demás también si consideran como opción someterse a la conclusión anticipada. Consulten con señor León Flores, Juan Raúl. Sí, me acojo a la terminación. A la conclusión anticipada, muy bien. Vega Díaz, José Nectalí. Me acojo a la conclusión anticipada. Y Polo Ágape, Tomás Marcelo. Me someto al oficio, señor magistrado. Voy a proseguir. Muy bien, entonces vamos a... ¿Cuánto queda? ¿Acá quincena? Quincena de julio arranca. Acá quincena vamos a ver. O sea, mensual, pero cada 15 cada mes. 15 de julio empieza. Marzo. Existe un acuerdo de conclusión anticipada, si los se realizaron. Sí, hemos esperado. Se ha llegado a un acuerdo de conclusión para el juicio oral con el señor José Nectalí Vega Díaz.
quien se le está imputando en calidad de autor, corrupción, Juan Raúl León Flores, cómplice primario, corrupción. Para esto, primero quiero tener en cuenta la acusación fue versada por una pena de 5 años. Estamos dentro del sistema de tercio inferior, de 3 a 7 años. Estamos dentro del parámetro. En este sentido, voy a readecuar la pena dentro de estos parámetros. Es decir, la pena completa va a ser de 4 años y 1 mes. Con el beneficio de un séptimo serían 7 meses menos. La pena que está solicitando el Ministerio Público es 3 años 6 meses. Suspendida en 3, inhabilitación, conforme se ha solicitado en la acusación, 2 años al extraneus y 2 años y medio al intraneus. La reparación civil, conforme también se ha acordado, es de 4.000 soles a cada uno. 10 meses se va a pagar esta reparación civil. Perdón, la inhabilitación tiene que ser igual a la pena principal. Ahí de 36, sí. Estamos pidiendo 3 años 6 meses. Ya. Entonces la inhabilitación Suspendida en 3 años. Tendría que ser por 3 años. Sí, 3 años. Muy bien. Las 8.000 soles serían entre los dos. En este caso se está solicitando mancomunadamente conforme se haya un acuerdo con la Guardia de Procuraduría. Y esto empezaría la quincena de julio. En 10 meses, culminando el 15 de abril. En este caso, respecto a esos imputados, toda vez que aún quedan todavía los imputados que digamos que se van a jugar en el juicio y no podemos terminar todavía el proceso de ellos. Cada vez que la participación está llegando, que han tenido todo el proceso y respecto también están obteniendo a esta figura, por lo tanto tampoco sería algo lógico explicar el monto total respecto a que aún todavía queda pendiente por determinar respecto a los resultados. Pues no, cierto monto para sacarlos. El mínimo sí, pero todavía, como dije, no está para determinar respecto a los otros diputados, que eso se va a todavía ver en el juicio, ¿no? Los imputados Neftalí Vega Díaz y Juan Raúl Vega Flores. Considerando que estos han optado por la salida alternativa de conclusión anticipada, corresponde a este órgano jurisdiccional realizar el test de legalidad correspondiente respecto a los extremos de dicho acuerdo, que conlleva hacer un análisis desde el punto de vista típico, probatorio y proporcional sobre los extremos del acuerdo realizado por el señor representante del Ministerio Público. Respecto al control de tipicidad, se le imputa a los coacusados José Neftalí Vega Díaz ser autor directo del delito de colusión en agravio del Estado, asimismo al señor Juan Raúl León Flores en calidad de cómplice primario del mismo delito. Los hechos en materia de imputación que ha sido presentado por el señor representante del Ministerio Público son los siguientes. Autor directo y cómplice primario, respectivamente, haberse realizado un acuerdo subrepticio respecto a la realización de una obra que empezó mediante requerimiento número 21 del 2010, de fecha 15 de marzo de ese año, por el ingeniero José Neftalí Vega Díaz, jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad de Buenavista, CASMA, en la que realizó el requerimiento correspondiente, consistente en 6 troncos de 13 metros de largo y 1.70 metros de ancho para el mejoramiento del puente Huanchuy. Dicho documento fue recepcionado por la Comuna Distrital el 9 de abril del año 2010 con registro número 577, para luego en el mes de diciembre del año 2010 el exalcalde, ahora imputado Tomás Marcelo Polo Ágape, mediante sesión de Consejo Municipal, aprobara la ejecución de la actividad y mantenimiento del puente Huanchuy sobre el río Sechín, distrito de Buenavista Alta, Ancash, Casma, exonerando el proceso de selección y disponiendo la contratación directa de todo costo a la empresa constructora Eiffel SAC, que es representada por el cómplice primario, hasta por el importe de 63.859.50 nuevos soles, siendo que
conforme ha oralizado el señor representante del Ministerio Público, esta obra no se ha realizado conforme el requerimiento, existiendo una defraudación en contra del Estado hasta por la suma de 38.652.76 nuevos soles. Siendo esto así, la conducta de dichos procesados se subsumen y se encuadran dentro del tipo penal contenido en el artículo 384 del Código Penal. Se encontraría satisfecho respecto al control probatorio. Si bien es cierto, los procesados han renunciado a su derecho de presunción de inocencia, sin embargo, el Ministerio Público, al haber oralizado su teoría de caso, ha mencionado elementos probatorios que coadyuvarían a acreditar la responsabilidad penal y que vincularían directamente a los procesados con la comisión del ilícito penal, por lo que su derecho de no autoincriminación se encuentra debidamente garantizado y consecuentemente el derecho probatorio también se encontraría satisfecho. Respecto al control de proporcionalidad, que tiene por finalidad verificar que la pena establecida no sea muy severa ni tampoco cause impunidad en el procesado, se puede advertir que al momento de la comisión del ilícito penal, el margen punitivo con la que se penaba este tipo de conductas es con una pena no menor de 3 ni menor de 8 años de pena privativa de libertad. En el presente caso, advirtiéndose que no existen circunstancias agravantes cualificadas que merezcan justificar el establecimiento de una pena más gravosa que la oralizada por el señor representante del Ministerio Público, puesto que, teniendo en consideración que aplicándose el artículo 45A, inciso 2 del Código Penal, en el que establece el sistema de tercios para fijar el establecimiento de la pena, se advierte que la pena concreta o la pena combinada establecida en el presente acuerdo se encuentra dentro del primer tercio inferior, puesto que estamos frente a sujetos agentes primarios, no cuenta con antecedentes penales. Sumado a ello, han mostrado la intención de resarcir el daño ocasionado pagando la reparación civil, por lo que la pena resulta proporcional al daño ocasionado y en la que se corresponde en virtud a los hechos mencionados. Respecto a la calidad de suspendida, conforme lo establece el artículo 57 del Código Penal, se advierte que en el presente caso existe una prognosis favorable para el establecimiento de la misma y que, conforme a la finalidad de la pena, este órgano jurisdiccional también encuentra arreglada la ley, puesto que con el establecimiento de la misma se encontraría o se cumpliría la finalidad de resocializar a los procesados y que no vuelvan a cometer el mismo delito, más aún conforme vuelvo a incidir si estamos frente a sujetos agentes primarios que no cuentan con antecedentes penales. Por lo que, siendo esto así, el extremo de la pena es acorde a ley. El acuerdo se encuentra revestido de legalidad, acorde además con los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la ilicitud desplegada por el sujeto agente para la comisión del presente ilícito penal. Respecto a la reparación civil que ha sido realizado por el señor representante del Ministerio Público con anuencia del señor procurador, se puede advertir que se ha optado por establecer una reparación civil ascendente a la suma de 4.000 nuevos soles cada una. Sin embargo, conforme se puede advertir en el presente caso, el artículo 92 del Código Penal, se establece que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena. El artículo 93 establece la extensión de la reparación civil, la que debe comprender la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor y la indemnización por los daños y perjuicios. En el presente caso, conforme la teoría presentada por el señor representante del Ministerio Público, quien ha indicado que en el presente caso se ha defraudado al Estado hasta por la suma de 38.652.76
652.76 y al haberse considerado la reparación civil en la suma de 8.000 nuevos soles, que debe ser cancelada de manera mancomunada. Esto es a razón de 4.000 nuevos soles, no resulta proporcional ni equitativa a la magnitud del daño ocasionado con la comisión del presente ilícito penal, por lo que este extremo del acuerdo debe ser desestimado, toda vez que incluso con la precisión que ha hecho el señor Procurador Público ha indicado que se ha considerado estaría dentro de los 4.000 soles la restitución del bien defraudado en el Estado. Opinión que este órgano jurisdiccional no comparte, puesto que en dicho acuerdo solamente se ha cumplido con establecer, conforme lo reitero, la suma de 8.000 nuevos soles, la que no se considera razonable ni proporcional por el precio sobrevalorado de la obra que es materia en el presente proceso, por lo que en ese sentido debe desestimarse el extremo de este acuerdo y debe ser sometido a juicio. Siendo así, este órgano jurisdiccional resuelve declarar, amparar el acuerdo de conclusión anticipada respecto a la estimación de la pena y desestimar respecto al extremo de la reparación civil. En consecuencia, se condena a don José Neftalí Vega Díaz, en calidad de autor o coautor del delito de colusión en agravio del Estado, a 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad, suspendida por el periodo de 3 años. Asimismo, la inhabilitación por 3 años para ejercer cargo o función pública, la misma que es suspendida por el periodo de 3 años a condición de que cumpla las siguientes reglas de conducta: prohibición de ausentarse de su domicilio real sin previa autorización del juez, concurrir el último día de la investigación preparatoria, justificar sus actividades y compasar su control respectivo. Y también se deberá establecer en la parte final como regla de conducta el cumplimiento del pago de la reparación civil que no ha sido materia de aprobación en el presente proceso y que debe ser delimitada y sometida a juicio para determinar la misma. Asimismo, también se condena a don Juan Paul Vega Flores a 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad, suspendida por el periodo de 3 años a condición del cumplimiento de la regla de conducta, prohibición de ausentarse de su domicilio real, concluir el último día de la jugada de investigación preparatoria, justificar sus actividades y compasar su control respectivo. Y respecto a la reparación civil, al no haber aceptado o no haberse aprobado el extremo de este acuerdo, debe someterse a juicio y debe ser fijada también como regla de conducta. ¿Alguna observación fiscal? Se ha precisado la acusación que el delito sí es colusión, pero por la norma que está vigente de aquel tiempo, que es que se veía de 3 años, 15 años. De 3 a 15 años. Claro, la que está Perdón, vigente. exactamente. Precisión entonces en ese extremo de las argumentaciones respecto al margen punitivo para considerar el primer tercio inferior para el establecimiento de la pena como pena combinada. ¿Una observación, señor procurador? No. La defensa de los procesados. Sí, señor juez, yo lo que quiero solicitar, teniendo en consideración que el lesionado radica en la ciudad de Trujillo y además labora asesorando a algunas pequeñas empresas, solicito que respecto a la conducta, a la regla de conducta de informar al juzgado, se puede llevar a cabo en la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Eso es trámite extra proceso. Doctor. Muy bien, siendo así, entonces queda consentida en el extremo respecto a la decisión emitida por este órgano jurisdiccional respecto a la sentencia de conformidad. Y habiendo demás coimputados, vamos a continuar con el juicio con los demás. Vamos La acusación, José Neftalí Vega Díaz, que fue acusado como autor, es el que emitió los informes, es el motivo que va a precisar por qué emitió esos informes, en colusión con quién. Asimismo, el extraneo Juan Raúl León Flores, teniendo en cuenta que es el que realizó la ejecución de obra, y él es que también va a precisar cuál fue, con quién se coludió, y para efectos que yo incorporarlos también solicitaría que se reprograme para yo hablar con ellos y tenerlos como testigos propios de ellos. la defensa de los procesados. Ninguna circunstancia. ¿Alguna posición? Muy bien, si tiene por admitidos entonces como testigos impropios a los
y han sido ya sentenciados en el presente proceso. Sus patrocinados van a declarar en este momento, tras el juicio, al final del juicio. Al final del juicio, señor magistrado. Muy bien, siendo así, ya entonces pasamos a la etapa de actuación probatoria propiamente hecha, mismo que conforme ha solicitado el señor representante del Ministerio Público, vamos a suspender la presente audiencia.